Bienvenidos a la ponencia El diagnóstico genético del cáncer, de la genética a la genómica, que está enmarcada dentro del 19º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer, organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora María José Calasanz Avinzano, catedrática de Genética de la Universidad de Navarra y directora científica de Cimalab Diagnostics, que será la encargada de ofrecernos esta sesión. Gracias, doctora. A vosotros. Bueno, buenos días a todos. Me gusta ver caras conocidas. Pues voy a hablaros, como ya hacía tiempo, que ya llevo haciendo esto con vosotros y es un placer para mí, de la parte del cáncer que tiene que ver con la genética, que es toda, los genes y el cáncer. Entonces, me he dado cuenta de una cosa, claro, no veo porque aquí no hay pantalla. ¡Ay! ¿Está? ¿Sí? Fíjate. Hemos colocado... Ya, claro, de repente... Pasa que no sé si se podrá mover para allá. No, ya está, simplemente es tener una referencia. Bien, para mí es un placer dar esta clase, esta charla, porque llevo 36 años haciendo esto. Es decir, les voy a hablar desde la experiencia de que ¿qué tal? Venimos haciendo diagnóstico genético de cáncer pues desde 1988. Unas 10.000 muestras al año y para muchos hospitales, no solamente en Pamplona, sino de la red, 40 hospitales de la red pública y también muestras de Latinoamérica. He pedido a mi gente de laboratorio esta semana que ha pasado, bueno, que estamos todavía, hemos firmado la muestra número 120.000. 120.000 informes. Por eso digo que es, bueno, y si yo volviera a empezar a trabajar, elegiría lo mismo, para que vean el nivel. Bien, realmente puedo decirles que el diagnóstico genético es esencial en la práctica clínica, no solamente para el cáncer, abajo, sino para enfermedades en general que llamamos constitucionales. Es decir, fíjense, tengo, ¿cómo se dice? El puntero o algo para señalar. No, Creo que es táctil. Es táctil. Pero también nos han dicho Sí. que también podía hacerlo con la pantallita de aquí al lado. Sí, pero la pantalla es táctil, la puedes ir pasando. Ah, vale. Es simplemente, sí, vale. Es simplemente llevar un poco. Fíjense. Enfermedades humanas. Vamos a distinguir bien las enfermedades humanas que son el diagnóstico genético de una enfermedad constitucional. Quiere decir que el daño genético va a estar en todas y cada una de las células de su organismo. En todas. Aquí entran las enfermedades raras, cuando hacemos diagnóstico prenatal, postnatal, un síndrome de Down, por ejemplo. Trisomía 21. Todas las células de esa persona tendrán trisomía 21. Aquí entran también las enfermedades monogénicas, enfermedades raras, la fibrosis quística, mutación de un gen en todas las células. Y aquí, fíjense, entra el cáncer hereditario, que es un 5-10% del cáncer en total. Aquí tenemos, por ejemplo, cáncer hereditario de mama, de colon, otros. Es decir, lo que encuentre genéticamente hablando estará en todas las células y, fíjense, por tanto, es transmisible a la descendencia. ¿Vale? Mientras que lo que vamos a hablar fundamentalmente hoy, y es la mayoría, casi el 95%, el cáncer es esporádico. Es decir, que cuando hago diagnóstico genético, bien sea de leucemias, linfomas o de tumores sólidos, yo lo que voy a ver es el daño genético en el tejido afectado. Esto es muy importante para saber situarnos. Si a mí me mandan hacer diagnóstico genético de un paciente con cáncer de hígado, yo voy a ver el daño genético en las células del hígado. Y lo que encuentre aquí no estará en el resto de las células del organismo. Por tanto, no es hereditario. ¿Ven la diferencia? Eso es. Entonces,
insisto en que hoy voy a hablarles más del diagnóstico genético, de lo que más hacemos, que es el cáncer esporádico. Puedo decirles de que el cáncer es una enfermedad genética. Son los cambios en los genes, en nuestro ADN, lo que producen la enfermedad. Otra cosa es por qué se cambian esos genes, ¿verdad? Pero todos los cánceres tienen un cambio en genes. Son los cambios estos que ocurren en los genes de las células los que activan funciones anómalas de la misma y cooperan para inducir la transformación maligna. Es un proceso gradual, no es directo. Una célula puede estar dañada, una célula puede sufrir un daño genético, pero la célula propia tiene capacidad de repararla. Pero si sigue habiendo otra mutación, otra, la célula ya se siente incapaz de repararla y entonces es lo que ocurre la proliferación maligna. Es decir, esto es un proceso gradual. Desde un tejido benigno pasa por una acumulación, un adenocarcinoma y al final es el fenotipo más neoplásico. Bien, les recuerdo entonces que la mayoría de los casos son esporádicos, que es lo que vamos a hacer hoy. Bien, no obstante, aunque no es el tema de hoy, creo que hay otra charla por ahí, cada vez, he dicho, el 5 o 10% son hereditarios, es decir, están en todas las células. Cada vez se reconocen más los protagonistas. No solamente es el BRCA1 y el BRCA2 en mama, toda esa lista va apareciendo como presuntos nuevos candidatos a hereditarios. Bien, una vez hecho esto, sabemos entonces que si hay daño en los genes, ¿a qué genes? Pues mira, nosotros, los humanos, o sea, nosotros, tenemos, luego lo veremos un poco con más detalle para fascinarnos, 20.000 genes. 20.000. Los tipos de genes que cambian y relacionados con cáncer son de 3 tipos. Los protooncogenes, los genes supresores de tumores y los genes de reparación del ADN. Es decir, cuando hay cuando se ha dicho, el cáncer es una enfermedad genética, hay un daño en un gen, cualquiera de estos genes, un protooncogen, que lo tenemos todos en nuestro ADN, si lo activas, proliferación. Un gen supresor de tumores, que está protegiéndonos, le haces desaparecer, fenotipo neoplásico. O los genes de reparación del ADN, si los genes de reparación, que los tenemos todos, no funcionan bien, la célula se descontrola. Son estos los responsables de lo que estamos haciendo y son la base de nuestro diagnóstico genético. De los 20.000 genes, de estos 3 tipos, que representan a estos 3 tipos, hoy el último censo está en 450 genes relacionados con cáncer. De los 20.000 genes que tenemos, unos 450 de cualquiera de estos tipos relacionados con, quiere decir que el resto de genes tiene otras funciones, enfermedades raras, otras funciones, pero 450. Pues nosotros, nuestro foco es reconocerlos en un paciente y ver si están bien. Porque hoy, desde hace muchísimos años, sabemos que el diagnóstico del cáncer, no digo debe ser multidisciplinar. Desde que el clínico tiene la sospecha del paciente, de esta patología, deriva una serie de muestras a distintos especialistas. Esto siempre debería ser así. En caso de los sólidos, lo primero que manda es una muestra a patología, anatomía patológica. La parafinan, ven la histopatología a imagen infectada. También, si es el caso de las hepatológicas, mandan a morfólogos, a inmunofenotipos, pero obligado, mandan una muestra a un laboratorio de genética. Y esto, cuando digo debe ser así. Hoy es impensable no hacer un análisis genético en un paciente. ¿Vale? En el laboratorio de genética es donde hacemos el diagnóstico y me gusta siempre poner esta diapositiva. ¿Por qué estamos haciendo hoy diagnóstico genético del cáncer? Por estos señores.
esto es una cosa como un gap de cultura general. En 1960 estos señores vieron que cuando hacían el diagnóstico genético de unos pacientes con leucemia mieloide crónica, veían en todos ellos, una alteración cromosómica, genética. 10 años más tarde se vio que esta alteración, que ellos llamaron cromosoma Filadelfia, cosa pequeñito, era una translocación entre dos cromosomas. 10 años más tarde se vieron los genes que estaban tocados en esa translocación. Tanto BCR como ABL son protoncogenes. ¿Se acuerdan que les he dicho de los tres? Al cambiarse de sitio, se activan. Bueno, y aquí viene la novedad. A principios de los 2000 en España tuvo lugar una auténtica revolución, el principio de la terapia molecular dirigida en cáncer. De repente dan a los pacientes una pastilla, una cápsula, en vez de ir a quimio de día, al hospital de día, el gotero y tal, una pastilla que ataca solo a las células que tienen esta alteración genética. Esto fue el principio de la terapia dirigida. Claro, todos queremos que pase esto en todos los tipos de cáncer, es decir, que haya terapias dirigidas para todos, pero desgraciadamente no ha sido tan éxito tan rotundo. Pero les puedo asegurar que yo he vivido este momento, fue impresionante, porque la terapia molecular cambia completamente la forma de tratar a los pacientes. Y claro, desde que se describió una alteración asociada a un cáncer, hacemos diagnóstico genético de todos. O sea, por eso hacemos, ¿no? Por esto. El modelo de esa perfección, desde la diana hasta la terapia, 100% activo y 100% de éxito, no se ha reproducido así, día sí, día no. Pero esta es la tendencia hacia donde vamos. ¿Por qué es esencial el diagnóstico? ¿Por qué? Mira, si no hubiera una actitud terapéutica, si después de que el clínico me mande una muestra, yo le haga un informe y él no toma ninguna decisión, no serviría para nada. Pero es que resulta que sí que sirve. Dependiendo del resultado del informe genético, el manejo clínico es distinto. Entonces, este es el otro. Entonces, dependiendo de la patología, vale o sirve para cosas distintas. Por ejemplo, en leucemias, como le acabo de describir una de ellas, sirve para diagnóstico. Hay determinadas alteraciones que son un tipo de leucemia y no otra. Por ejemplo, la 922 que les he dicho. Muy, muy importante. Sirve para pronóstico. Hay alteraciones que tienen riesgo favorable asociado, desfavorable o intermedio. ¿Qué quiere decir esto? Que permite estratificar a los pacientes en riesgo. No se trata a todos los pacientes igual, sino que es adaptada al riesgo. Si tiene alteraciones favorables, inducciones suaves. Si tiene alteraciones muy desfavorables, inducciones más fuertes. Adaptar al riesgo. Este es el éxito de muchos de los fármacos. Por supuesto, tercero, lo que les he dicho, es predictivo. Hay determinados marcadores que tienen terapia dirigida. No todos, pero hay que buscarlos. Y si lo hay que ver el biomarcador. O sea, entonces ve cómo de la terapia adaptada al riesgo hacia la terapia dirigida. Y por supuesto, puesto que el diagnóstico genético en leucemias se hace en distintos momentos de la enfermedad, post-tratamiento, pre-trasplante, etcétera, sirve para monitorizar. Así puedo comprobar si el tratamiento está funcionando, si va mal, si hay recaídas, si hay transformaciones, etcétera. Pues para todo esto sirve el diagnóstico genético en leucemias. Y además, yo siempre decía que las leucemias no son hereditarias. Cuando decíamos cáncer hereditario, decíamos ese 5-10% de mama, colon, etcétera. Pues tengo que decirles que ya desde 2017 también se han descrito un 5-10% de las leucemias que llevan genes de predisposición, es decir, que son hereditarias. Con lo cual, entramos ya en el mundo del cáncer hereditario, ya no es exclusivo de sólidos. Bueno, pues, pero fíjense, yo les he contado esto para leucemias. Ahora va a aparecer los sólidos.
En cambio, cuando me mandan una muestra de un cáncer sólido, el diagnóstico genético solo me sirve para lo de abajo. Alteración, fármaco, biomarcador, fármaco. Y, en cambio, cuando se trata de enfermedades constitucionales, incluido el cáncer hereditario, sirve sobre todo para diagnóstico. Si yo tengo esta alteración, es esta enfermedad. Y luego, claro, como es constitucional, por tanto, heredable, consejo genético. Para todo esto sirve el diagnóstico genético. Porque hay una, insisto, una actitud terapéutica. Claro, estoy constantemente diciéndoles que el cáncer es una enfermedad genética. Pues vamos a conocer un poco qué es nuestro ADN, porque, desde la fascinación, porque realmente es fascinante. Pues miren, les he dicho que tenemos 20.000 genes, ¿verdad? 450 relacionados con cáncer. Todos los genes nuestros, el material hereditario, está contenido en el núcleo de una célula, ¿vale? Hay un poquito en las mitocondrias, un poquito. La mayoría en el núcleo, poquito en las mitocondrias, poquito. Bien, este ADN es donde están nuestros genes, nuestros 20.000 genes. Realmente, si los tiramos, son 2 metros de filamento de ADN, donde están los genes, que tienen que meterse en un núcleo de micras. Yo sigo fascinada con esto. Y piensen, todas y cada una de las células de su organismo, todas y cada una, que son billones de células, tienen este mismo ADN. Todas, excepto los gametos que tienen la mitad, claro. ¿Vale? Todas. Esos 20.000 genes, esos 2 metros, todo en cada una de las células. Todas. Es decir, que cuando yo digo el ADN completo de una célula, es el genoma completo de un individuo. Cuando yo digo de ese genoma los 20.000 genes, digo la parte codificante, la que codifica proteínas, que para eso sirven los genes. Un gen codifica una proteína es la que trabaja en la célula. Si trabaja mal, mal la célula. Y, claro, y de todos estos, ya les he dicho 450 relacionados con cáncer. Vale, perfecto. Mira, estuve en una charla el otro día y me pareció tan fascinante esto. Si juntáramos todos los filamentos de ADN de nuestro organismo, creo que daría 20.000. ¿Cuántas veces? Más de 400 veces la distancia Tierra-Sol. ¿Sabes? A ver, es alucinante. Me pareció tan interesante. Bien, cuando yo digo ADN, donde están los genes, es un doble filamento, una doble hebra. Watson y Crick lo descubrieron en 1953, esta estructura. Y fíjate, nuestro ADN habla casi en Morse. No es 0,1, no es un binario, pero es en 4. ATCG, letras. Adenina, timina, citosina, guanina. Esos son el lenguaje. El ADN, nuestros genes, los ponemos así, es un código de letras. Adenina, timina, tal. En una estructura de doble hélice antiparalela que son complementarias. Esta es la base de nuestro lenguaje genético. De tal manera que cuando digo un gen no es más que una secuencia de letritas de estas. Y si es correcto, las letritas serán las que tienen que ser. Si es incorrecto, se ha cambiado una letra por otra, la proteína que fabrica es mala, cáncer. ¿Te das cuenta, no? Es tan sencillo como esto. Bien, pues aquí tienes el genoma. O sea, si yo cojo el ADN, la doble hélice, ¿lo ven? La doble hélice, y cojo una lupa, pues, letras. El rojito, por ejemplo, pues un gen. Pero luego queda mucho azul. Yo les he dicho que el genoma es así. 20.000 ocupan los genes, pero hay mucho genoma que no codifica para genes. Es decir, que esto es un gen. Es la combinación de bases que se organiza en el ADN en unidades funcionales. Y esos son los genes. Un gen es un conjunto de bases de letras que se traducen a una proteína y son los que hacen realmente funcionar la célula. Vale, ahora entienden lo del cáncer, es una enfermedad genética. Cambios en... Claro. Vale, entonces, a mí esto, claro,
Tenemos 20.000 genes, pero no pueden estar todos en cada una de los billones de células. No pueden estar trabajando todos, ¿verdad? Lo que necesita una célula muscular es lo mismo que lo que necesita una célula del cerebro. Las mismas proteínas. No, no. Por tanto, los 20.000 genes no pueden estar en activo. Sería un despilfarro energético para la célula. Los que no necesita ese tejido se apagan por métodos químicos, metilados, etc. De tal manera que en cada tejido funcionan solo los genes que necesita ese tejido. Vale. Por tanto, haciendo esto, estudiando la genética del cáncer, estamos consiguiendo realmente que la supervivencia mejore. Está clarísimo. No solamente con el estudio de biomarcadores, sino veremos con las nuevas terapias, inmunoterapia, etcétera, que veremos más adelante. Vale. Sabemos entonces qué es y por qué lo tenemos que hacer. Vamos a ver cómo lo hacemos. En el laboratorio de genética necesitamos tener las técnicas necesarias para evaluar los biomarcadores genéticos en los pacientes con algún tipo de neoplasia. Necesitamos tener, fila de arriba, técnicas que estudien los cromosomas. Tenemos 46 cromosomas. Necesitamos tener técnicas abajo, aquí, que estudien los genes, estudiando ADN fundamentalmente, técnicas de biología molecular que decimos, pero necesitamos, y cada vez más, fila de abajo, técnicas que me digan si un gen está o no mutado, si está o no cambiado las letras. Entonces, esto es lo que se llama técnicas de secuenciación. Estoy secuenciando las letras para ver si el gen está bien o está mal. Es decir, que necesito, dependiendo de la patología, una u otra técnica. Puedo decirles que en el mundo del cáncer sólido, los tumores sólidos, lo que estamos queriendo fundamentalmente ver es si un gen está mutado. Técnicas de secuenciación. Mientras que en leucemia todavía hay mucho camino para los cromosomas todavía. Vale. Entonces, sé cómo lo tengo que hacer, pero no lo haré nunca bien si el clínico no me manda la muestra adecuada. Esto es una lucha que claro, sería una pena. Si hacen una biopsia o un aspirado de médula, que es un procedimiento invasivo, y se confunde el color del tubo y no me vale, pues es una pena, ¿no? Entonces, no hay problema porque esto lo tenemos muy estandarizado. Cuando se trata de leucemias, lo que normalmente me mandan son aspirados de médula ósea. Claro, es invasivo, entonces conviene. Fíjense, el color aquí importa mucho. Tubo verde y tubo lila. Con esto yo haré técnicas citogenéticas, cromosomas, con esto haré técnicas de ADN, biología molecular y secuenciación. Vale. En cambio, si me mandan una muestra de un tumor sólido, normalmente me suelen mandar biopsia. Una biopsia de la masa del tejido afectado. Me la pueden mandar antes o después de ir a patología, anatomía patológica. Si me la mandan antes, me mandarán lo que decimos biopsia fresca. Si me la mandan después de pasar por AP, me la mandarán ya parafinada. Vale, entonces yo me arreglo con ellos de qué tipo de muestra tengo para elegir la técnica correcta. Porque es lo que quiero, estudiar el marcador correcto. Bien, esto por una parte, las muestras. Pero tendría que decirles que desde que se publicó, cuando les digo yo, reconocen esta fecha cuando se publicó el genoma humano. ¿Qué significa eso? Cuando se publicó el genoma humano significa que de los 20.000 genes que tenemos, de las 3.200 millones de letras que tenemos, secuenciaron las letritas. Eso significa secuenciar el genoma humano. De los 3.200 millones de letras ACCG, lo secuenciaron. Bueno, pues desde que se secuenció, se han utilizado técnicas en cientos y cientos de pacientes con cáncer para ver cómo están esos genes. ¿Y qué pasó? Que haciendo técnicas tan
sofisticadas, tan potentes, se ha visto que hay enorme heterogeneidad molecular en los cánceres. Aquí tienen, por ejemplo, el número de mutaciones estimado por distintos tipos de cáncer. Los epiteliales tienen más mutaciones que otros, de piel, por ejemplo, ¿vale? Es decir, que los cánceres tienen muchas mutaciones. Fíjese lo que digo, muchas, no una. No una. Entonces, pero aquí esto habría quedado como algo anecdótico si no tuvieran impacto clínico. Todas estas mutaciones tienen impacto clínico. Bien diagnóstico, bien pronóstico, bien fármaco dirigido, bien adaptado al riesgo. Entonces, claro, no hemos podido ponernos una venda, tenemos que tenerlas en cuenta. De tal manera que son tantos los protagonistas ahora que yo no puedo hacer, cuando viene una muestra, hacer una única, voy a medir un único gen, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Se está acabando el tiempo de que una muestra la veía el patólogo con inmunohistoquímica, un genetista con una técnica que analiza un gen. No, no, no. Estamos pasando ahora a técnicas, mira cómo lo digo, de la genética a la genómica. Hacer en un único ensayo muchos, cientos de genes a la vez, los protagonistas. Entonces, claro, nos hemos tenido que adaptar, porque estábamos viendo que cada vez eran más los protagonistas, por tanto, no podemos hacer. Y este es un aparato típico para hacer una mutación única, y este es un aparato para hacer secuenciación de siguiente generación, NGS, Next Generation Sequencing. Entonces, pues si yo digo NGS, es esto, no. En un único ensayo, cientos de genes. Muy bien. Y esto es lo que me permite estudiar muchos biomarcadores en un único test. Por cuestiones de tiempo, por cuestiones de optimización, eficacia, es lo lógico, ¿no? Y claro, no solamente esto, como tengo muchos más marcadores, no solamente estoy en la era genómica, sino que estoy en la era de la medicina personalizada de precisión. Es decir, que a un paciente yo le puedo ver qué marcadores tiene afectados y adaptar el tratamiento a esa genética, a ese perfil genético. Pero esto que os estoy contando no es teoría, es lo que hacemos diariamente. O sea, no es lo que hay. Por ejemplo, para que vean cómo vamos de uno a muchos. Ustedes saben el ejemplo del cáncer colorectal, por ejemplo, ¿no? Pues mire, antes un caso de tumor colorectal se hacía un biomarcador, un gen, un biomarcador. Y además, el biomarcador concretamente es las mutaciones del gen KRAS. ¿Lo ven? Aquí. Bien, este marcador hay que analizarlo en un caso de colorectal. ¿Por qué? Porque es un marcador predictivo de respuesta a la terapia. A los pacientes aquí lo tienen, el único biomarcador establecido, se publicó como algo importante. La cuestión es, a estos pacientes se les daba anticuerpos monoclonales como terapia, cetuximab, panitumumab, etc. Y se veía que no todos respondían a esta terapia, hasta que averiguamos por qué. Los pacientes que tienen KRAS mutado, esta mutación, este biomarcador, directamente no responden a estos fármacos. Es inútil que les des estos fármacos, dale otros. Aquí tenemos entonces un ejemplo de medicina de precisión. Con un gen, un solo biomarcador. Ahora les digo que hacemos cientos a la vez. ¿Vale? Pues esto fue, ¿para qué vas a tratar a los pacientes inadecuadamente? Esto es afinar el diagnóstico. En pulmón y melanoma, BRAF, tú tienes un melanoma y le tienes que hacer el biomarcador BRAF, el gen BRAF, su mutación, a ver si está intacto ese gen. Si ese gen tiene la mutación V600, es lo mismo que decir que a este paciente con una técnica que un gen, una técnica, si tiene en la posición 600 de las letritas un cambio,
va a responder a inhibidores de BRAF. Ejemplo, el bemurafenib. Paciente con melanoma, tienes que hacer este biomarcador. Si lo tiene, hay que dar este fármaco. Y responderá fantástico. Todas las terapias dirigidas, además, les voy a hacer un spoiler. Yo doy un fármaco dirigido y funciona, pero a lo mejor puede dejar de funcionar. Entonces hay que estar al tanto de repetir el test y ver por qué ha dejado de funcionar. ¿Sabe cuál es la causa? Que las letritas han vuelto a cambiar y hay que darles otro fármaco. Mutaciones de resistencia. Es decir, el milagro no está hecho para siempre. Hay que estar al tanto. Y todo es cuestión de analizar cómo están esos genes. Secuenciar esos genes. Leer las letritas. Bien. Aquí tienen. Pulmón. Hay muchos biomarcadores en pulmón, pero uno de ellos es el gen EGFR. Ese. Si ese gen, un único gen, está mutado, hay un cambio de letras en la secuencia del gen, va a responder a esos fármacos, erlotinib, afactinib, etc. Si no, no. Y así con todo. Hay ejemplos de todo. Porque esto está en la descripción de marcadores, está en constante evolución. Cada vez se están describiendo más y más. Fíjate, el pulmón antes solo veíamos Carras, luego empezó la EGFR. Mira, ahora yo no puedo hacer gen a gen una técnica por cada gen, ¿no? No puedo. Lo que voy a hacer es una técnica genómica que en un único gen todos los marcadores que tengo. Porque además hay una estrategia. La palabra mutaciones accionables, ¿lo entienden? Es decir, yo estoy evaluando genes y quiero ver si están o no mutados. Si están mutados, si tienen un tratamiento, es lo mismo que decir que esa mutación es accionable, tiene impacto clínico. Eso quiere decir. Entonces, cada vez hay más, les he puesto el pulmón, pero por otros, esquemas de fármacos dirigidos a dianas genéticas. Pero para eso tienes que evaluar el fármaco, los genes. ¿Te das cuenta? Y esto no pasa solo aquí. Mira los esquemas de tratamiento dirigido en colorectal hoy. Yo solo les había puesto el ejemplo del cetuximab con Carras. Ahora, fíjate todo lo que hay que evaluar. Pero es fascinante porque vas a tiro seguro. ¿Vale? Según el perfil genético del paciente, adaptas la terapia. Esto es la medicina personalizada de precisión. Y esto ocurre, he puesto dos imágenes aquí de distintos tumores, distintos órganos, genes, biomarcadores que habría que analizar en cada uno. Les he hablado de BRAF en melanoma, EGFR, pero hay muchísimos más. Dentro de cuanto mejor conozcamos los protagonistas, mejor los diagnosticaremos, mejor los trataremos. Esto es así. Y cada vez ve de esta a esta lo que he querido dar impresiones de que cada vez se van describiendo más. Que deberán entrar a formar parte de la estrategia de diagnóstico. Bien. Con lo cual, creo que ha quedado claro que estamos yendo de la genética a la genómica. Preferimos, en vez de estudiar la secuencia de los genes uno a uno, estudiarlos todos a la vez. Y aquí lo tienen, yo creo que esta imagen es bastante gráfica, el genoma completo es la manzana, les he dicho, esos 2 metros. Una parte de la manzana es el exoma, los 20.000 genes. ¿Ustedes creen que necesitamos estudiar los 20.000 genes en cada paciente? Si solo 450 están relacionados, bueno, sería excesivo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Paneles de genes. Por cada tipo de patología elijo los genes implicados, los biomarcadores de esa patología. Y los hago, por ejemplo, puedo hacer 300 a la vez, 200 a la vez, dependiendo de la patología. Los biomarcadores en un único set tienen la respuesta. Lo que está quedando atrás claramente es el estudiar un gen. Un biomarcador. Vale. Pues este sería el escenario. Los laboratorios nos hemos tenido que adaptar, tanto los de hematología como los de sólidos. Pero yo les puedo decir que
Este sería nuestra estrategia en el labo de 4 paneles de genes que aplicamos en pacientes con leucemias. Pues mira, aquí tenemos, por ejemplo, un panel de 72 genes a la vez implicados en leucemias mieloides. Vale, en uno en serio todos. Aquí tienen uno que son 38 genes implicados en mieloma múltiple. ¡Pum! De paneles. O aquí tienen para la linfática crónica, o aquí para los linfomas, paneles, usando la misma tecnología. Y esto es lo que vamos haciendo. Y si ustedes se van al Instituto Roche, a la página, verán cómo tienen estas fichitas, que a mí me parecen, las van actualizando además, ¿eh? Ustedes pinchan en cada una de las anteriores hematológicas, estas sólidos, en cada una de estas fichas y verán los biomarcadores que hoy deberían ser evaluados. Evidentemente con técnicas genómicas, con NGS, secuenciación de muchos genes a la vez. Doctora, ¿cómo se deciden los sets de genes, la firma, digamos, genética? Es las series estudiadas previamente. ¿Con cuántas muestras? No, quiero decir, desde que se publicó el genoma humano, se han secuenciado genomas completos, hecho estudios de supervivencia, entonces de todos esos estudios se seleccionan a los protagonistas. O sea, hay mucho estudio previo. Entonces, que cuando pinchen aquí en cáncer, bueno, salga EGFR, se han hecho multitud de estudios, EGFR con su fármaco asociado, con su valor, etc. Nada es casual, ¿eh? Y de hecho, cuando quieres diseñar un panel, tienes que estudiarte todo lo previo que hay del tema. Claro, por eso me parece muchísimo estudio. Y como es tan dinámico, ya les he dicho que se está cada día cambiando, pues esto lo pueden ver. Entonces, fíjense, les he contado cómo lo hacemos para leucemias. Para cada tipo de leucemia, un panel. Mira cómo lo hacemos en sólidos. En sólidos, la mayor parte de los pacientes hacemos directamente un panel que antes estudiaba 161, ahora 500 genes. A la vez, a todos los pacientes. Queda espacio todavía para estudiar uno a uno. Necesito un EGFR rápido. Necesito un BRAF rápido. Pero la mayoría de los casos lo hago en biopsia del tejido. Luego veremos que también se puede hacer en biopsia líquida. Y luego hay un grupo de pacientes especiales quiere decir que recaen muchas veces, que queda un poquito de margen para hacer unas pruebas muchísimo más sofisticadas, pero que la mayoría están resueltos con lo que les he dicho, de un panel grande de biomarcadores. Efectivamente, este es el panel que hacemos a todos los pacientes con cáncer, a todos. Es un panel de NGS, recibimos el ADN, me da igual que sea parafinado, y ven aquí todo lo que hay dentro, todos estos genes que hay dentro. A su pregunta, están aquí porque son predictivos. Hay un fármaco o un ensayo clínico asociado. ¿Sabes? Entonces, esto para todos. ¿Para qué voy a hacer ahí este tipo? Voy a hacer este grupo. Hombre, hago todos y ya está. Fácil. La NGS, ahora entiendes lo que es la NGS, ¿verdad? Secuenciación genómica. Next Generation Sequencing, secuenciación de segunda generación. Ha venido para quedarse, ya todos los laboratorios de genética debemos ofrecerles esta posibilidad. Lo único que requiere es, bueno, primero complementa las técnicas clásicas y lo único que requiere es inversión en equipos, porque son equipos mucho más sofisticados. Porque de un paciente producen muchísimos datos. Claro, imagínense, 500 genes, la de datos y letras que se secuencian, ¿eh? Vale. Desde luego a nosotros, a ustedes muy bien, pero a nosotros nos ha supuesto un cambio muy importante en el laboratorio, de forma de trabajar, de nuevos perfiles, porque aquí hace falta mucha bioinformática. Que claro, yo secuencio, el aparato te da los datos en un FASTQ, en la nube, tienes que bajar, ver qué mutaciones tiene, y luego, claro, tenemos que estar no cerrada la mente a que servidores para guardar todo esto de datos, Big Data, muchos datos. ¿Por qué no
utilizar algoritmos de inteligencia artificial para manejar esos datos, todo lo que venga de ayuda, bienvenido será. Porque aquí lo único que interesa es que el clínico reciba un informe lo más conciso, seguro, para que él tome la decisión clínica de dar el fármaco adecuado. Vale. Aparte de las mutaciones, también miráis amplificaciones, selecciones de genes. Sí, translocaciones, etcétera. Eso es. Porque claro, se lo tenemos que dar bien mascado al clínico. Así debe ser, porque pero de repente el clínico se encuentra con un informe que es rarísimo. El informe de NGS es rarísimo y larguísimo, ¿sabes? Entonces, primero tenemos que hacer un apoyo de, oye, lo que necesites para interpretar, dímelo, porque no lo interpretes mal, por no preguntar, ¿me entiendes, verdad? Bien, entonces, que aquí será en formato de tabla, cada fila es un gen mutado. Este paciente tiene 1, 2, 3, 4 genes mutados. Uno de ellos, como veis, es abajo el Carras. Imagínate que esto sea un colorectal y que sea esa. Vale. Bien, ¿no? O sea, 4 genes. Tienen una forma de... Se ha decidido no asustar y solo ofrecer las mutaciones que son patogénicas o probablemente patogénicas. No voy a poner ni polimorfismos ni benignas porque si no es asustar indebidamente, ¿no? Vale. Bueno, entonces... Y claro, nos estamos dando cuenta de una cosa que... Pero es que la lógica lo dice. A mayor número de mutaciones, independientemente de cuáles sean y qué fármaco tengan, es peor. Porque esa célula está inestable, genómicamente hablando. Son conceptos que van saliendo. O también estamos descubriendo una cosa, que cada uno es uno mismo y sus circunstancias, ¿verdad? Un gen, si está mutado solo, puede tener un efecto. Pero si está acompañado de exactamente ese otro, pues le ayuda a ser mejor o a ser peor, las comutaciones. Entonces estamos aprendiendo para tener la mejor información clínica posible. Pero lo que sí está claro que desde que estamos haciendo estas técnicas de diagnóstico genético en cáncer, tenemos cada vez más marcadores, porque se descubren más mutaciones. Bien. El informe genético debe mejorar el tiempo. NGS, claro, hace mucho, pero también tardamos un poquito más. No podemos dar un informe antes de 2 semanas. Cosa que para las otras la tenemos a lo largo de la semana. Y estamos ahí, dale. Vale. Bueno, y no se olviden de que todo lo que les he contado hasta ahora, todo esto de diagnóstico, sirve para el esporádico. No se olviden de que hay también síndromes de predisposición hereditaria. Que aquí, esto es una pregunta para ver si lo ven. ¿Yo qué muestra requiero para hacerles un diagnóstico genético de un esporádico? Les he dicho, ¿no? Una biopsia. De tejido afectado o aspirado. ¿Qué muestra necesito yo para ver una...? Líquida. Biopsia líquida, no sangre. No, ni biopsia líquida. Es hereditario, quiere decir que esa alteración en este cáncer va a estar en todas las células del organismo. Te da igual entonces de dónde. Entonces, Sangre. por eso cuando van a hacerles un diagnóstico genético de hereditario, les piden sangre. No tiene nada que ver con la líquida, la biopsia líquida, que es otra historia, ¿eh? Pero de sangre también, ¿no? De plasma. De plasma. Es otra historia. Vale. Aquí van a ver BRCA1 en cualquier célula del organismo, sangre. Más cómodo. Sangre enterita, no de plasma, sangre. Y hago el diagnóstico ahí. Bueno, pues también en leucemias hay genes relacionados con hereditario. Cada vez más. Se describieron por primera vez en el 2017. O sea que ya no hablamos solo de B, linfoma, cáncer de mama, colon. No, también en leucemias. Por tanto, si quiero hacer un estudio hereditario en leucemias, ¿qué tejido uso? Lo que sea estará en todas las células, ¿eh? La médula. No, la médula es cuando está, es esporádico. En hereditario. En hereditario, ¿no? Sangre, como en sólidos, ¿no? Como en sólidos. Sí.
Lo que pasa que casualmente las leucemias, las células de la sangre se organizan en la médula, se forman en la médula. Entonces, aunque técnicamente me gustaría, no es el tejido perfecto para estudiar germinales, porque puede estar contaminada de la médula. De la médula pasa la sangre, ¿no? Entonces, normalmente se usa piel, un punch. Sí. Tejido germinal. Nos encantaría que valiera la sangre como en un sólido, pero claro, es que fíjate, las células de la sangre se organizan en la médula, que es la leucemia. Suele ser piel. Ahora también uñas, también pelos, folículos. Sangre no está gustando. Vale. Muy bien. Entonces, con todo esto que os estoy contando, la medicina de precisión está haciendo que no hablemos ya de enfermedades de tejido, ni siquiera clasifiquemos los cánceres por histopatología. Estamos llegando a un punto que estamos haciendo la descripción por genómica, por marcadores genéticos, la firma genética del individuo. Y entonces, o sea, de tejido, inmunohistoquímica, genómica y sobre todo, importantísimo, y esto, no sé, la flecha no ha salido, pero tendría que estar. ¿De qué me sirve a mí tener muchos marcadores? Lo que me importa es que tengo fármacos. Cada vez más fármacos aprobados por la FDA. Con lo cual, estoy de cabeza en la medicina de precisión. No trato a los pacientes todos igual, sino dependiendo de la firma genética. Y esto es medicina de precisión, que son programas que están en todos los países del mundo que tienen posibilidad de tener este tipo de programas, vamos a decirlo así. Entonces, hay estrategias impresionantes en Europa, en Estados Unidos, desde que Obama en 2015 dijo, oh, importantísima la medicina de precisión. Pues aquí está. Y tengo que decirles que España tiene un programa concreto de medicina de precisión que lo pueden contrastar en los documentos oficiales, y hace bien poco se ha puesto en la cartera de servicios del sistema de salud las pruebas genómicas, las pruebas genéticas. Esto es todo un hito, ¿eh? Entonces, ya pueden ver en la cartera, insisto, de servicios del sistema de salud, las pruebas genéticas que deberían ser de uso obligado en todas las comunidades. ¿Ustedes creen que hoy se hace lo mismo en todas las comunidades? No. Pues este tipo de acciones son las que tienen que restaurar esto. ¿Vale? Pues ya hay una cartera de servicios. De hecho, eso a nivel asistencial, pero el trabajar en medicina personalizada hace que también los laboratorios accedan a programas de investigación, ya no de asistencia, sino de investigación en medicina personalizada. Y España, que vienen muchísimos países, pero España tiene la estrategia IMPACT, de tal manera que todos los laboratorios que quieran participar pueden meterse como grupo. Nosotros participamos, nuestro grupo en IMPACT de mieloma, IMPACT de aguda e IMPACT de mielodisplasia. O sea que esto está muy activo. Y de aquí saldrán cosas para la asistencia. O sea, es todo así. Está publicado las acciones realizadas. Bien, y otra cosa muy directa que ha modificado la medicina de precisión es cómo está diseñando los ensayos clínicos. Importantísimo, no hay fármaco que no haya pasado un ensayo clínico, ¿verdad? No debería. No hay, es imposible. Entonces, los ensayos clínicos ahora en cáncer ya no se están haciendo por grupo de personas con cáncer renal, sino modo umbrella, por el biomarcador. Grupo de pacientes con KRAS mutado. ¿Sí? Entonces, están modificando la estrategia de, ya no se clasifica por tejido, sino por marcador. Y por último, está claro que
la definición de marcadores, de tumores ¿cómo se dice? Por marcador, hace que un tumor agnóstico, o sea, hay fármacos dirigidos a un marcador, venga de donde venga, venga del tejido que venga, y entonces hacia ahí vamos, ¿eh? No obstante, la consecuencia directa de todo esto es que ya no vale en las sesiones clínicas tratar a los pacientes, discutir los casos de los pacientes, solo los oncólogos, patólogos, sino que ahora deben incluirse genetistas, asesores genéticos en germinal, etc. Estado ideal. No, pero es que ya hay, poco a poco, no es de uso cotidiano ni homogéneo, pero ya hay honrosísimos casos de trabajar en equipo. Que a la gente hay que recordar que se trabaja en equipo a veces, ¿eh? ¿Vale? Lo bonito que es. Claro. Que trabajar en equipo no es que te quiten nada, es al contrario. Bueno, en fin. Nuestro momento fascinante. Fascinante pero realista, ¿eh? Aquí que no, yo lo que os he contado es realidad, no es ciencia ficción. Entonces, sí que es cierto es que hay que estar al tanto de nuevos biomarcadores, de nuevos fármacos, que si hay nuevos fármacos necesito el biomarcador, nuevas técnicas, yo estoy al tanto de lo que se está produciendo por ahí, me he pasado a la genómica, pero dentro de nada me pasaría a otra cosa, ¿eh? Nuevos equipos, nuevos conceptos, etcétera. De todo lo nuevo, solamente decirles que el cariotipo, la biopsia líquida es lo que más cerca está y ya se está usando. Vamos a ver si diferencia, que ustedes ya ven que son muy listos. La biopsia líquida de lo anterior. ¿Qué significa la biopsia líquida en cáncer? Significa que yo voy a hacer el diagnóstico genético de un tumor esporádico, ¿eh? Nada de hereditario, un tumor de hígado. ¿Cómo puedo hacer el diagnóstico genético? Con una biopsia de hígado, ¿no? ¿Vale? Si no, si es un tumor de hígado, ahí veré yo lo que tienen. Pues les propongo que en vez de hacerlo de la biopsia de hígado, lo que voy a hacer es sacar sangre al paciente. No biopsiarle, una región cerebral. Le saco sangre al paciente y ahí extraigo el DNA tumoral circulante, porque las células cancerosas sueltan DNA tumoral, genes, secuencias, letritas. Y ahí voy a hacer yo el estudio. ¿Veis? Esto es biopsia líquida. ¿Ese DNA tumoral cómo va? Flotando en la sangre. Hago una centrifugación, lo extraigo y ya lo tiene. Es la base, esto que les acabo de contar, del diagnóstico prenatal no invasivo. Ustedes saben que ya no se hace amniocentesis a la madre, ¿verdad? Sino que se saca sangre de la madre y de ahí se extrae ADN fetal que circula. Las celulitas del feto, el circuito, ¿no? Pasan y extraigo DNA feto. Y de ese DNA feto hago la prueba prenatal. La genética. Pues es lo mismo. Esto ha abierto un mundo de posibilidades al cáncer sólido. Porque claro, yo diagnosticaba el hígado, trataba y luego ¿qué? ¿Cómo lo monitorizaba? Ya no había masa. ¿Sabes? Entonces esto me está permitiendo, con sangre, ver si el tratamiento va bien, sin necesidad de biopsia, que no tengo masa. ¿Y cómo de grande tiene que ser un tumor para que haya células tumorales circulantes o DNA? Esto no... Estamos hablando de un mundo microscópico. Claro. 2 metros de ADN en un núcleo. Pero un tumor, aunque sea muy pequeñito, ya suena. Por supuesto. Vale. Todo está... O sea, el torrente sanguíneo ahí está. Que por cierto es el camino que llevan también las metástasis. ¿Sabes? O sea, que ahí está todo. Por ahí circula... Vale. Entonces, un ejemplo, fíjate, esto ya lo hacemos. Por ejemplo, pulmón. EGFR mutado. Lo estoy tratando con IDESA, por ejemplo. Y digo, vale, está tratado, ¿qué tal? ¿Está respondiendo? Ya no tengo ya... ¿De dónde saco? Pues está el paciente bien, tal, pero genéticamente hablando, hago biopsia líquida, sangre, y hago las mutaciones EGFR en la sangre, en el DNA tumoral, y veo
Primero, la fila de arriba. Este paciente, después de ese tratamiento, tiene la mutación 1790M de GFR. O sea, cambio de letritas de esas. Esa posición. Oye, esta mutación es resistente a IDESA. No sigas dándole, cambian el fármaco. O puede ser que vea la de abajo, L858. Es sensible, fenomenal, sigue con él. Fijaros, esto antes no pasaba. Poder monitorizar a través de la circulante. O BRAF, melanoma, yo le doy bebografenib, está respondiendo, primero veo que las manchas desaparecen, pero queda algo por dentro. DNA circulante, plaques, sangre, DNA circulante, BRAF, negativo, va muy bien. O sigue siendo positivo, queda algo. ¿Os dais cuenta, no? O sea, este es el camino. Pero es que esto se puede hacer gen a gen o muchos genes a la vez. Biopsia líquida en genómica. O sea, muchos marcadores a la vez en biopsia líquida. O sea que Todo esto es cuantificable, todo, ¿no? todo, eso es. Pues sabes que quedan muchos genes. Eso es, eso es, eso es. Entonces, está claro que la genómica está aquí en todas sus variantes, pero no crean que todos los clínicos la usan con tanta facilidad. Hay gente que se resiste a determinadas cosas. Bueno, la cartera de pruebas del sistema de salud va a ayudar a que esto sea una realidad, ¿no? Les quiero recordar que las sociedades científicas aquí son clave. La SEOM, la SHH, SEAP, es decir, para potenciar este tipo de acciones. En todos estos congresos hay representación de pacientes, es decir, que ya todo esto es un equipo de trabajo. Y bueno, pues yo no sé qué capacidad tendrán ustedes de sentarse en algún esto para protestar, igual que nosotros. Seguimos sin especialidad genética. Esto es una cosa inaudita. Bueno, en fin, esto es una cosa clarísima. Pero, como cada día que se sientan los del ministerio, les pasa algo, si no es una gana, es ahora un Ramón corrupto, en fin, bueno, ya está. Entonces eso, haciendo las cosas bien y de forma homogénea, esto es nuestro objetivo. No todos igual, ¿verdad? Y ver si ahí responde, no responde, sino cada uno con lo que le toque. Y por cierto que es un tema además de gestión, de ahorro, de eficacia y de todo, y de menos efectos secundarios, esto está claro. Y vuelvo a poner esta diapositiva, con todo esto lo que se consigue es eso, duplicar, en muchos casos, la supervivencia y estar abierto a las nuevas terapias que, en mi opinión, son fascinantes, que son la inmunoterapia. Todo lo que se ha hablado hasta ahora de terapias era terapia dirigida a diana molecular. Es decir, diana, claro, pero ahora el tipo de enseñar a tu organismo a defenderte del tumor es otra historia, la inmunoterapia. Los CAR-Ts creo que tienen una sesión, o sea, maravillosa, ¿no? Pues, entonces, pues, todo esto en equipo hace que las cosas vayan bien, ¿vale? Entonces, aprovecho para, como no estamos dentro de nada ya en Navidad, desearles unas felices fiestas y gracias. Muchas gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta, ¿tienen muchas preguntas o pocas o ninguna? ¿Los pacientes podemos exigir la biopsia líquida en los hospitales? Preguntar a ver si la hacen. No, como dice, está en la cartera de servicios, ¿no? Primero, en la cartera de servicios ya están todas las pruebas. Entonces, yo les aconsejaría que miraran este BOE, ¿Qué boletín, en el Ministerio de Sanidad está la cartera. Entonces, ustedes vean qué es lo que está aprobado. Y luego todas las biopsias líquidas miden la misma cantidad de genes. ¿O hay unas más completas que otras? Sí, hay la gente que ha empezado biopsia líquida con un gen, o GFR, o BRAF, o hay gente que hace un panel de genes en biopsia líquida. ¿Y cuál es la biopsia líquida más precisa que hay ahora mismo? La que vende Guardant Health en Estados Unidos, que tiene casi 400. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se Pero llama? no merece la pena hacer eso. No, vale un Guardant dineral, Health. ¿no? Nosotros es o 1 a 1, o ofrecemos un panel de 52, o casos dramáticos mandar a Guardant Health. ¿Cómo se llama? Guardant Health. Guarda, sí. Pero
llegar al extremo. La escucha. Ahora, muy poca gente sabría, como ustedes, argumentar de que biopsia líquida no es sangre. Vale. Ya lo sabemos. Es plasma. Porque el hereditario sí que es sangre, más amigos. E incluso sabría argumentar por qué en las hematológicas las sangres... O sea, son expertos ya. Pero eso, primero observen la cartera de servicios y luego ya vean cómo está implementado en su comunidad. ¿Qué tiempo tiene de predicción esa biopsia? O sea, ¿tiene una vida media, digamos, o es cuando cambia el tumor, o cuando hay unos síntomas de que cambia el tumor? ¿Cuándo se debería hacer? A ver, para monitorizar. Eso, la monitorización, esa es muy buena pregunta. La monitorización en cáncer depende del tipo de patología. Por ejemplo, no es lo mismo los tiempos de monitorización, imagínate, de una amiloide crónica que de un hígado. Hay patologías que es obligado en la postinducción. Hay otras que es fin de tratamiento. Esto es cada patología. Sí, es así. Porque, quiero decir, cada patología es tiempos de monitorización para que haya una actitud clínica. Claro. Porque hay otros que haces y no toman ninguna decisión. Cuidado con eso. ¿Qué quieres decir? ¿Que usan biopsia líquida? Ah, sí. No. Esto ha sido todo un fenómeno. Todo un fenómeno. O sea, usar el concepto de sangre de la madre. Fíjate qué gozada, ha sido dos pinchazos que ella lleva un 4% de riesgo de aborto. ¿Sabes? Y como también ustedes son expertos, también entenderán que encima en Estados Unidos se ha empezado por aquí hacer a los niños al nacer el genoma completo. Ver cómo están las letritas desde el día 1. Y lo que tenga de germinal, ahí está. Porque los germinales, con que lo veas una vez, ya está. Pues sí, solo una vez. Dime. Sí. Bueno, pues eso, yo ahora no, o sea, no tengo los datos exactos de los marcadores que hay, porque mi focus es más en hematológicas, pero es tan sencillo como lo que le he dicho, meterse en distintos roches y marcador. Yo no sé si ahora EGFR será marcador de laringe, ya, puede ser, pero ese muñequito que les he puesto con muchos, es que cada vez se descubren más. Bastante tengo con empollarme los que salen del mato. Ya. Es que cuando quiero información de eso, me meto. Biomarcador de cáncer de laringe, pum. ¿Cuánto tiempo tiene el genoma humano? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo se descubrió? El 2003. O sea, que es muy reciente, ¿no? Que todavía queda un huevo de hacer. 2003. Y en el año pasado faltaba un 8% de descubrir. Un 8%. Y utilizando otra tecnología de secuenciación, lo abordaron completo. O sea, se puede decir que completo tenemos desde el 2023. Pero fíjate, han matizado que tenemos con lo secuenciado todo, 19.900, o sea, 20.000 genes y 30 billones de letritas. Antes era 3,2, bueno, un poquito menos de letritas. Es que se dan cuenta, ¿no? La pena es que no puedo decir una tontería que me apetece porque está siendo grabada. Queda para esto, tampoco. Pues dígala. Te digo, yo, que sigo fascinada por la lavadora automática. No me voy a fascinar con esto. Claro. ¿Cómo hace está en avance. ¿Cómo hace 2 metros en una micras fabricando proteínas que hacen trabajar a la célula y que ahí hay hueco para cosas? Y que sea invisible. O sea...
Le quería preguntar por un estudio que se está haciendo encima para ver la posibilidad de progresión de pacientes con gammopatía monoclonal, viendo las células No tumorales. more en gas, yes. Pero eso no secuencia, sino que ve la cantidad que hay, ¿no? La cantidad puede... Sí. Ellos sí. Es que cuando yo le he dicho biopsia líquida para un genetista, es DNA tumoral circulante. Ese DNA está en una célula tumoral. Yo quiero cuando sale. Cuando sale. Bruno, el proyecto No More en Gas, lo que hace es estudiar las células tumorales circulantes, pero antes de que suelten. Y ha visto, es otro marcador de biopsia líquida, o célula tumoral o DNA tumoral, que ya ha soltado el núcleo, ¿no? Entonces, Bruno está estudiando, y además con unos datos fantásticos, que ha puesto un punto de corte para el número de células tumorales circulantes, punto de corte para progresión, no progresión. ¿Ya lo ha establecido? Sí. Bueno, Es una pasada. claro. Es una pasada. Y Como un nuevo marcador de progresión. El número de células circulantes tal. Es otra manera de... O sea, yo en cambio no quiero la célula, quiero el DNA para estudiar las letritas. Los marcadores. Él quiere las células, yo quiero el DNA. ¿Y eso se ha publicado? Sí. Vale, pues lo voy a mirar. Vale, vale. Ahí va a ver lo que quieras. Vale, perfecto, gracias. De hecho, ahora en el AS, ya, damos un... En el AS. Ah, de hematología, perdón. Vale, vale. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues un placer, como siempre.